El Museo Leopold de Viena decidió hacer a principios de 2018 una retrospectiva conmemorando el centenario de la muerte de Egon Schiele. Su objetivo era anunciar esta magna exposición en los más destacados edificios y sitios turísticos de las principales capitales europeas, como Berlín y Londres, entre otras ciudades. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa al descubrir que los carteles con los que pretendían divulgar la exposición fueron tachados de demasiado atrevidos e incluso desde la Alcaldía de Londres de pornográficos. En vez de rebelarse, las autoridades austríacas decidieron actuar de manera pragmática. La resolución que tomaron fue la de tapar los genitales a todas las figuras y en su lugar colocar la frase: 100 años ya, pero aún demasiado atrevido. Esta consigna recuerda la inscripción que se encuentra en la fachada de la Secesión de Viena, que reza así: a cada tiempo su arte, a cada arte su libertad. ¿Por qué las obras de Egon Schiele continúan siendo censuradas 100 años después de su muerte? ¿Acaso la representación de un cuerpo desnudo continúa siendo un tabú a día de hoy? Si un día se decidiese en censurar todos los cuadros en los que aparecen desnudos, las obras que están actualmente expuestas en los museos disminuirían notablemente. Por eso, no se puede decir que las obras de Schiele han sido censuradas simplemente por mostrar desnudos, sino que hay que buscar otra explicación e ir más allá. Prueba de ello es el revuelo que se generó en la Galería de Arte de Manchester en 2018 por retirar uno de sus cuadros, Hilas y las ninfas, del pintor John William Waterhouse. El objetivo era reflexionar sobre cómo exponer e interpretar las obras de arte de la galería, y el resultado ha sido el reproche por parte del público. A pesar de que esta pintura nos muestra la desnudez de las ninfas, no ha sido censurada. Es cierto que los desnudos de Schiele no representan a personajes alegóricos o fantasiosos de la épica popular, sino que son seres humanos corrientes. Es probable que esto sea uno de los factores que han influido, pero no ha sido el factor determinante. Arthur Danto reflexionó sobre el problema de la representación del cuerpo. Según Danto, atisbamos de soslayo nuestro reflejo en el espejo o en un retrato mientras nos interpelamos a nosotros mismos sobre si realmente somos o no lo que se nos muestra. Desde los albores de la humanidad, esta representación del cuerpo de la que hablaba Danto no ha cambiado en exceso, si es que ha llegado a cambiar algo. Por ello, la representación del alma tampoco lo ha hecho. Entonces, si la representación del cuerpo apenas ha cambiado a lo largo de la historia, ¿por qué se ha seguido poniendo el acento en reflejar cuerpos desnudos? Kant decía que cuando representamos cualquier objeto o cosa de manera subjetiva, lo que estamos haciendo es mostrar la cualidad estética de la misma. Esta cualidad estética se liga directamente con el sentimiento del placer. ¿Es quizá este placer el que Schiele quería plasmar en sus pinturas? No obstante, no hay que olvidar que la mayoría de los desnudos que dibujó Schiele eran o bien retratos suyos o mujeres desnudas. A lo largo de la historia, el cuerpo de la mujer ha sido un motif recurrente para los artistas, pero ¿de dónde viene esa predilección de Egon Schiele por ahondar sistemáticamente en el cuerpo desnudo de la mujer? Laura Mulvey, en su texto Visual Pleasure and Narrative Cinema, publicado en 1975, trató de dar una respuesta partiendo de la teoría feminista. ¿Qué tipo de placer nos proporcionan estas imágenes? Primeramente, un goce unido a la escopofilia, también conocido como el placer de mirar. El término escopofilia fue empleado por Freud en sus 3 ensayos sobre teoría sexual. En ellos subrayó la escopofilia como uno de los instintos que componen la sexualidad. En el capítulo 2 afirmó que la manera más rápida y efectiva de despertar la excitación sexual se produce mediante la vista. Sin lugar a dudas, Mulvey se basó en los ensayos de Freud, ya que sostuvo que hay circunstancias en las que el mirar mismo es una fuente de placer, lo mismo que, en sentido contrario, existe placer en ser mirado. Los dibujos de Schiele generan la sensación en el espectador de estar asistiendo a una suerte de fantasía voyeurística. El espectador observa, sin pudor, la vida privada de las mujeres retratadas en los cuadros, las cuales, en su mayoría, son completamente ajenas a esta mirada. Ahora bien, ¿qué papel juega el género en estas obras? Según Freud, dentro de la depravación de mirar y ser mirado, se puede ver un matiz asombroso: el sujeto activo y el sujeto pasivo. Mulvey no solo se quedó en los 2 tipos de sujetos que había,
sino que fue más allá y manifestó que había dos polos. El polo activo se lo confería al hombre, mientras que el polo pasivo era el de la mujer. De este modo, es la mirada del hombre la que proyecta sus deseos sexuales sobre la figura de la mujer, la cual se idea a raíz de los deseos del primero. Así, la figura femenina se concibe con el objetivo de generar un mayor impacto visual y erótico, efectuando principalmente el papel de divertimento, es decir, es algo para ser mirado. Por su parte, la figura masculina no actúa como objeto, sino como herramienta narrativa. Gracias a él, comprendemos la imagen, mientras que el rol de la figura pasiva se convierte en un mero icono. Se ha hablado de la figura del espectador masculino, pero ¿qué pasaría si en vez de espectador quien contemplase estos dibujos fuese una espectadora? ¿Adquiriría el rol activo? El placer que se otorga a la mujer que observa resulta de igual modo problemático. La espectadora tiene dos opciones. En primer lugar, puede sentirse identificada con el objeto erótico que se le muestra, o bien puede llegar al placer de ser voyeur apropiándose del lugar que ocupa el hombre. Si Egon Schiele no hubiese realizado sus provocadores desnudos, quizá la historia del arte habría borrado, sin un ápice de culpabilidad, su huella artística. A la vez que era encumbrado por los vanguardistas, los más reaccionarios le repudiaban calificando su trabajo de obsceno e impío. En un tiempo en el que los desnudos eran tildados de impuros, mientras Europa se resquebrajaba en fragmentos y los atronadores obuses terminaban con la vida de cientos de personas, él dibujaba sin cesar a mujeres y niñas desprovistas de ropa. Los dibujos de Schiele encomiaban el sexo sin pudor alguno. Él estudió en la Viena de Sigmund Freud, quien enaltecía con fervor el sexo a principios del siglo XX. Su maestro, Gustav Klimt, pintaba sus doradas rapsodias en honor a la pasión. Por tanto, no debemos entender su trabajo como un caso aislado. Schiele no era una flor dentro de un paraje yermo, sino que su creación se encontraba dentro de las líneas que se estaban llevando a cabo en la Viena de principios del siglo XX. A pesar de que han pasado 100 años, sus obras siguen siendo mal recibidas por parte del público, con la única salvedad de que ahora, en vez de calificarlas como inmorales, son censuradas por ser consideradas psicalípticas. Si sus desnudos son pornográficos, se deberían censurar también el resto de desnudos que se hallan en los museos. ¿Acaso nuestra sociedad se cree con el mismo derecho que en su día Pío IV tuvo al ordenar cubrir los desnudos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina? Si hiciésemos esto, ¿cuántas obras de arte quedarían relegadas al olvido? Desde la antigüedad clásica, pasando desde la Edad Media a la Edad Moderna y en el mundo contemporáneo, la representación del cuerpo humano ha sido inherente a la creación artística. No se podría entender la historia del arte como tal si se suprimiesen todos los desnudos. En cuanto a la crítica que han recibido sus desnudos infantiles, tachar a Egon Schiele de pedófilo simplemente por sus dibujos me parece un tanto osado. Sí, exhibe a muchachas jóvenes y niñas desnudas, pero ¿podría decirse que es algo nuevo en la historia del arte? Fragonard, a mediados del siglo XVIII, presentó un cuadro de una niña semidesnuda tumbada en la cama jugando con su perro. Posteriormente, en 1895, Edvard Munch realizó su famoso lienzo Pubertad, en el que aparece una joven de cabello largo desnuda en un camastro. No obstante, la obra de Schiele no ha sido la única en causar controversia. Un cuadro, situado en el Metropolitan Museum of Art, Teresa durmiendo, del pintor polaco-francés Balthus, ha sido tildado duramente por sexualizar a una niña. El mundo de la literatura tampoco está exento de polémicas. La novela Lolita del escritor Vladimir Nabokov sigue dando que hablar en la actualidad. No podemos imponer nuestro código moral y ético a obras que se realizaron en el pasado. Las acusaciones que Schiele ha recibido de objetualizar el cuerpo femenino, lejos de hundirlo, no han hecho más que difundir su trabajo. Por eso mismo, en estos tiempos hay que recordar las palabras de la secesión una vez más. A cada tiempo su arte, a cada arte su libertad. Muchas gracias.